Aquí estamos para nuestra segunda semana de trabajo en la asignatura de Historia. Espero que hayan realizado con mucha responsabilidad y seriedad el trabajo de la semana anterior, que no era un trabajo en sí difícil, era un momento de reflexión para tratar de animarnos y motivarnos a iniciar de buena manera y con buen ánimo este trabajo. Quienes han logrado ingresar a la plataforma y han revisado su página de la clase de filosofía, se dieron cuenta que también les coloqué al inicio, antes de la clase, otro videíto donde se ve las peripecias que pasan algunos niños para poder estudiar en esta época de pandemia, en esta época de cuarentena, donde las clases tienen que ser virtuales. Y si no lo ha visto, lo invito a que después lo revise y observe cómo nosotros, que tenemos a veces todas las facilidades, no somos capaces de aprovechar estos recursos. Esos niños de ahí del video que les colgué en la página tienen que hacer travesía, cruzar cercas de hacienda, subir lomas, pasar por el medio del lodo, la tierra, para llegar arriba en la cúspide de un árbol, encontrar un puntito donde con los 2 teléfonos celulares que tienen ahí en la comunidad, turnarse para ver los trabajitos que tienen que hacer de sus clases. Pero esas es las ganas de hacerlo. Miren, los niños de la comunidad se organizan, hay personas que los motivan y todos se van hasta allá esa loma. Ustedes con caminar 3 cuadras a veces se cansan y se desaniman. Estos niños que tienen el deseo de avanzar en sus estudios, de no quedarse ahí, que quieren salir, hacen ese esfuerzo, y nosotros a veces, que tenemos más facilidades, más recursos, no lo queremos aprovechar. Pues bien, ¿qué vamos a empezar a hacer en historia? En filosofía, vamos a tratar de ubicar en esta primera clase algunas cosas esenciales que teníamos que haber visto en sociales. Filosofía es una de las ramas de las ciencias sociales. En algún momento le dije, la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿En qué vamos a centrar nuestro repaso de hoy? Porque estamos haciendo repaso, todavía estamos en semana de repaso, de reforzar lo que tenemos nosotros anteriormente. Vamos a hablar del tiempo. ¿Por qué? Porque para poder estudiar la historia necesitamos cuadrar el tiempo, ¿sí? Ubicarnos en el tiempo, porque todos los hechos están marcados por una fecha. Su nacimiento, el cumpleaños de la mamá, cuándo empezó la cuarentena, cuándo se dio el primer caso del COVID, cuándo se descubrió América, cuándo llegó el ser humano por primera vez a la luna, cuándo se inventó una cosa, lo otro. Todo está marcado por fechas, porque las fechas es las que nos dan la referencia para ubicar los acontecimientos dentro de un lapso de tiempo. Entonces, en la guía de hoy, usted va a recordar estas partes esenciales del tiempo. La historia, ¿cómo está organizada? La historia está organizada por grandes bloques de historia. Grandes bloques de historia. Pero antes de ver estos bloques de la historia, recordemos un poquito cómo organizamos nosotros comúnmente el tiempo. Nosotros comúnmente el tiempo lo organizamos diciendo que hay aniversarios. ¿Sí? Y entonces aparecen los dichosos aniversarios que la boda de cristal, la boda de plata, bodas de oro, bodas de algodón, bodas de papel, y un montón de cosas que se refieren a un periodo de tiempo que se cumple cuando sucedió algo, y ese es los dichosos aniversarios. Pero yéndose un poquito más el análisis del tiempo, el tiempo se lo organiza en fracciones, ¿verdad? Y hablamos que estamos, por ejemplo, en un siglo. ¿En qué siglo estamos actualmente? El 21. ¿Y un siglo qué cosa es? La agrupación de qué. Cuando hablamos de siglo, ¿de qué estamos hablando? De que se agruparon ¿cuántos años? 100. También hablamos de milenios. Cuando hablamos de milenios, ¿se habla de qué cosa?
de 1000 años. Cuando hablamos de una década, ¿qué será la década? Un grupo de 10 años. Y otro que quizás no lo utilizamos tanto, el lustro. ¿Qué será el lustro? Ahí les dejo la inquietud, y esa es parte del trabajo que tienen en la guía hoy. Ya yo le adelanté algunas cosas. Ahora consulten la otra, bro. Ese pedacito está en la guía. Ya le adelanté algo de lo que tiene que hacer en la guía. Si usted me pone atención viendo el video, pero que yo sé que el video de la semana anterior algunos vieron un pedazo y después andaban preguntando por qué no lo vieron todo. Espero que les haya quedado la experiencia de verlo todo. Luego el tiempo, ya a través de la historia, para dividir la historia en grandes periodos, tenemos 4 etapas. 4 etapas, y esas etapas están marcadas por hechos históricos. Cuando ustedes escuchen hablar de la época antigua, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea, o la prehistoria, hay momentos en la historia que se comienza a hablar de aquí comenzó la época moderna, aquí comenzó la época contemporánea, acá es la medieval. Pero tenemos que aclarar que no hay una fecha exacta. Como decir, una fecha exacta, el día de su cumpleaños. Eso nadie se lo va a quitar, eso lo sabemos exactamente porque su mamá le dijo eso. En su familia se lo dijo. Pero ¿cómo podemos saber en qué fecha exacta terminó la Edad Media? No hay una fecha exacta. Hay hechos de referencia. Hay puntos, acontecimientos que dieron origen a estos cambios de época. Y nosotros encontramos la siguiente estructura. Primero tenemos la prehistoria. ¿Sí? ¿Qué era la prehistoria? Lo que está antes de la historia, obviamente. Me lo dice la palabra. Pero ¿y cómo sé yo qué es lo que está antes de la historia? La historia se la comienza a considerar desde el momento en que hubo algo que quedó escrito, un testimonio que nos dejó saber que comenzó a pasar algo. ¿Muy bien? Esa es la historia. Entonces la historia tiene 4 grandes etapas que son la edad antigua o época antigua, la época medieval o edad media, la época moderna o edad media y la época contemporánea o edad contemporánea. Así está estructurado el tiempo. Y en base a eso ustedes van a hacer el trabajo de la guía de esta semana. En la estructura del tiempo, cómo se ha organizado el tiempo para poderlo estudiar, para poder ubicar los hechos. Entonces, ¿por qué en filosofía tenemos que ver esto? Porque nosotros en filosofía vamos a estudiar la filosofía por etapas de la historia. Vamos a ver la filosofía que se dio en la época antigua, la filosofía que se dio en la época medieval, la filosofía de la época moderna, la filosofía de la época contemporánea. Y si usted no sabe identificar cada época, en qué periodo de tiempo, cuáles fueron los hechos más importantes ahí, se va a encontrar totalmente desubicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el tiempo. Y una de las formas más fáciles de ubicarse en el tiempo es utilizar lo que llamamos una herramienta pedagógica que se llama la línea del tiempo, que es una línea parecida a la recta numérica. Algunos de los que estuvieron en clase conmigo de estudios sociales en noveno, octavo por allá, ya en alguna ocasión manejamos la línea de tiempo y la hicimos. Lo que estamos haciendo es recordar. Por esto estas semanas son de ambientación, de repaso, porque esto usted ya lo vio en octavo, noveno, la línea del tiempo. Recuerda, es como una recta numérica que tiene un punto cero. Hacia la izquierda son los números negativos, hacia la derecha son los números positivos. Entonces, hacia la derecha van aumentando desde el 0 hacia allá, y hacia la izquierda aumentando del 0 hacia la izquierda, van aumentando así. Entonces, la misma cosa es la línea del tiempo. En la guía usted tiene un anexo donde hay un modelito ya hecho de la línea del tiempo para que se le facilite el trabajo. En la guía de esta semana usted va a encontrar 3 actividades. En la primera, donde hay una lluvia de ideas, donde usted deberá elaborar una lista de los nombres de las celebraciones por aniversarios que usted ha escuchado mencionar. Yo ya le di unos ejemplos ahí. Aquí le coloco ejemplos, bodas de oro. Usted va a averiguar cuáles más hay. Pregunte. ¿Sí? Primero, las que usted sabe. ¿Sí? ¿Cuáles ha escuchado usted? Y va a hacer en una hojita para su portafolio y las va a anotar.
bodas de tal cosa son tantos años, bodas de lo de acá, tantos años. Después que haga su lista de lo que usted se acuerda, va a preguntarle a la gente que tenga alrededor, sus papás, sus tíos, de pronto un primo, alguien que esté por ahí cerca, puede preguntarle cuáles conocen ellos. Le han de dar a los que usted ya sabe o le han de dar otros nuevos. Entonces, si le dan unos nuevos, usted va a completar su lista, y una vez hecha bien redactadita, ya sabe, al portafolio. Y no me vuelvan a escribir a preguntarme que cómo hace el portafolio. Ya dijimos que puede ser en hojas de carpetas, en hojas en blanco, en hojas ministro, en un cuaderno viejo, en un cuaderno reciclado, en un cuaderno nuevo, o a computadora también. Si usted lo quiere redactar en computadora, después imprime y lo mete a su portafolio. Entonces ya no estamos preguntando, pero está bien claro. Que si hay que hacer un portafolio de cada materia, sí, hay que hacer un portafolio de cada materia. O usted puede hacer una gran carpeta donde divide por materias, pero tiene que tenerlo de filosofía en un solo sitio de filosofía para cuando yo se lo pida, usted tiene que entregármelo. En la segunda actividad, usted va a recordar lo que yo acabo de decirle. Esta agrupación del tiempo. ¿Sí? Va a recordar los conceptos de lustro, que tiene que consultarlo porque capaz que no se acuerda. Década, yo ya dije que era. El siglo también dije que era. El milenio también dije que era. También lo va a consultar. Si usted quiere en internet, en un diccionario, pregunte, complete lo que yo le dije. Igual, hace su hojita o a continuación de la otra, las respuestas para que archive. Y la tercera actividad va a ser ubicar las épocas de la historia en la línea del tiempo. Para eso hay una hoja anexa. Algunos me preguntaron la semana anterior, ¿y dónde? Usted dice que ahí está el cuento, pero yo no veo el cuento en la guía. Ahí decía anexo. Cuando está anexo quiere decir que está después de la guía. Porque algunos no lo encontraban porque no fueron, vieron nada, dicen firmas y hasta ahí nomás llegaron. Y no siguieron viendo que abajo había otra hoja. Pues hay otra hoja, pues esos son los anexos. Yo le doy esa ayuda para que no pase trabajo y ya le doy el anexo. Entonces en el anexo ya hay un esquema de una línea de tiempo y usted lo que va a hacer es, en el video que estoy haciendo, ya hay una explicación de las épocas, pero ya recordé las épocas. Si es necesario, vuelva, retroceda y préstele atención otra vez. Y con el modelo del anexo que le doy, el anexo 1, usted en esa línea va a ubicar las diferentes épocas de la historia. De aquí hasta aquí, la época tal, de aquí hasta acá, la época tal, de acá hasta acá. Usted va a utilizar los elementos que más le gusten para resaltar esos tiempos. Puede marcar lo que fue la época antigua de un color, la época medieval de otro, puede resaltar las líneas con marcador, o sea, hacerlo lo más y que se pueda ver clarito cuál es la época contemporánea, cuál es la época antigua, cuál es la época medieval, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el reto, ¿cuál es el reto que le pongo? A esa línea de tiempo que usted va a completar, usted va a buscar pegarle imágenes, ¿sí?, de hechos históricos. Por ejemplo, usted encuentra por ahí en un cuaderno, en un libro, una imagen de la Segunda Guerra Mundial. La recorta, eso es un hecho histórico, y lo va a pegar en el sitio de la línea del tiempo donde corresponda eso. ¿Sí? Si es el siglo XX, siglo XIX, usted la pega ahí, le hace una línea y abajito pega el dibujito. Encuentra por allá de los caballeros y todas esas cosas. ¿A qué época pertenecerá eso? Encontró un dibujito de un hecho histórico como el terremoto de tal época y usted lo va a ubicar, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer. Creo que está muy simple. Las imágenes puede recortarlas de donde usted quiera, o si usted quiere imprimir las imágenes, recortarlas y después pegarlas, es gusto suyo. Lo importante es que esa línea de tiempo que usted ubicó las épocas, la adorne con las imágenes de hechos históricos que se refieren a cada una de esas épocas. Ok, es un buen trabajo para ustedes. Espero que aprovechen el tiempo. Es una tarea muy simple. No tiene que hacer mayor cosa. Yo creo que usted no se va a llevar media hora, una hora
en completar las actividades que le he mandado, que son simplemente de repaso. Y mucho de lo que necesita hacer ya se lo he colocado aquí en el video. ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima semana con otro video. Y por si la duda, usted puede entrar al el canal de YouTube ahí y ahí encuentran los otros videos que no vio. ¿Sí? Listo. Nos vemos. Buen trabajo.